Pionero en la promoción y divulgación del emprendimiento empresarial en Nicaragua. Publicó entre 2002 y 2012 la página Emprendedores en El Nuevo Diario, la primera que es publicada en el país. Ha sido expositor y docente en varias universidades, organismos internacionales e innumerables empresas. Tiene en su haber la publicación de los libros Éxito Emprendedor, Sueña, Emprende y Triunfa, así como otros textos empresariales. Recientemente publicó Cuentos y Descuentos, un libro que mezcla cuentos y novela, en el que brinda consejos para la vida y los negocios. Con la disertación Tendencias Globales de Innovación y Emprendimiento, recibamos con un fuerte aplauso al maestro Arnulfo Urrutia. Hace 30 años, al regresar de Berlín Occidental, fui retenido por los soldados que estaban en el Checkpoint Charlie. Y me retuvieron porque yo llevaba en mis manos un teclado de una Commodore 64. Era un microchip que ellos no estaban seguros que podía ser pasado del mundo occidental al otro lado de la cortina de hierro, como le llamaban. Me retuvieron, examinaron el microchip y me dejaron pasar finalmente. Ese microchip de 64K de memoria tiene capacidad solamente, o tenía pues, porque ya no lo hacen, no existen, para almacenar 65 páginas escritas en Word, hasta ahí. ¿Y qué iba a pensar uno hace 30 años ahí en el Checkpoint Charlie? Que iba a ser muy común andar con un teléfono con 16 gigas de memoria, y eso que este no es el de última generación, este es de los más veteranos, es decir, 64K de memoria causaban espanto, y hoy manejamos 17 millones de kilobytes y no pasa nada. Son los tiempos. Después, en marzo de 1990, leo en un diario nacional que para la transición en Chile, dejaba ya que terminaba la dictadura del general Pinochet y pasaba la democracia, estaban invitando a Julio Iglesias, pero en primera plana se decía: Julio Iglesias exige para ir a Chile una limusina y un celular. 1990. Y yo soy admirador de Julio Iglesias. Y yo dije, ¿y a este qué le pasa? ¿Qué se cree? Y era lógico. En 1990 los celulares los ocupaban algunos jefes de Estado y personalidades pudientes. Y como decía el ingeniero Telémaco, hoy Nicaragua, con 6.2 millones de habitantes, va más allá de los 7 millones de teléfonos celulares. No es nada extraño ver una persona con 2 teléfonos en sus manos. ¿Cómo cambia el tiempo, no? Si tomamos como punto de partida el Berlín de hace 30 años, nos daremos cuenta que 30 años significan solamente el 1.5% del tiempo de nuestra era. Es decir, del año 0, de 2000, hasta el 2015. 30 años son el 1.5. En el 1.5% del tiempo han habido las transformaciones más dramáticas que ha conocido el ser humano. Y una de las muestras es el nacimiento, no el nacimiento, la utilización ya masiva del World Wide Web. La red, el Internet, uno de los eventos más contundentes en las transformaciones del ser humano. Y ya en el 2005 nos topamos con el nacimiento de YouTube, que no vale la pena explicarlo, todos lo conocemos. Y en el 2007 con el nacimiento del primer iPhone, y con él el nacimiento de los teléfonos inteligentes y las pantallas táctiles. Recuerdo que en una conferencia a la que gentilmente me invitó en ese tiempo Regina Lacayo, que está por acá, una conferencia de innovación de todo el mundo, alguien dijo ahí: los productos que se van a vender dentro de 10 años todavía no están fabricados. Y efectivamente el iPhone todavía no existía. Estábamos en los primeros años del 2000, ¿te acordás, Regina? Y
Steve Jobs, para que se pudiera fabricar esto, tuvo que gritar y exigir a más no poder, porque sus ingenieros le decían que no era posible un teléfono que no tuviera teclas, que no era posible un teléfono que no tuviese una guía del usuario. Y él pedía que esto fuera intuitivo, que la gente no necesitara una guía de usuario. Se rompían paradigmas. Y ahora los de la generación digital, los nacidos digitales, ven esto muy normal. Nosotros sabemos bien lo que significó este cambio. Se nos ocurre pensar, bueno, ¿y cuánto tiempo transcurrió del 2005 al 2015? El 0.5% del tiempo de nuestra era. Es decir, en el 0.5, no llegamos ni al 1% del tiempo de nuestra era, seguimos obteniendo y viendo transformaciones trascendentales. El ingeniero Talavera decía que va a ser bonito ver cómo se desarrolla la tecnología. Es más, yo le pido a Dios que cuando me muera me dé un hoyito en el ataúd para estar viendo qué es lo que está pasando en el mundo, porque es maravilloso todo lo que se nos viene. Se nos ocurre que es posible pensar en una etapa como la que vivimos hoy, que de pronto la transmisión eléctrica no tenga cables, no utilice redes físicas. Es una revolución tremenda. Y se está hablando que eso es posible ya en un lapso de unos 10 años desarrollar esa tecnología. Va a transformar totalmente el mundo. ¿Y qué pensar de la computación cuántica? Ya los bits no van a estar en 1 o en 0, según la aritmética booleana. Podrán estar en 1 y en 0 a la vez. Esa es la magia de la física cuántica. Estamos viviendo una etapa de la vida, el 2005 para acá, cuando ya es normal hablar con una persona a miles de kilómetros de distancia y verla en una pantalla. Es normal hablar de vehículos tripulados, que no tripulados, los aviones llamados drones. Ahora es bien normal que hablemos de impresoras 3D que fabrican herramientas, que fabrican piezas dentales, que fabrican hasta comida. Hoy cosechamos lechugas en una estación espacial, cosa que no nos imaginábamos hace pocos años. Se desarrollan miles de aplicaciones que se utilizan en estos celulares que van desde la salud, del deporte, de la música, de todo. El Wi-Fi ya es parte de la vida cotidiana y esperamos que pronto las ciudades enteras tengan Wi-Fi, conexión inalámbrica. Ya hay proyectos para que así se haga y que sea gratuito además. Y muy pronto también estaremos viendo los automóviles que no necesitarán de conductor. Todo esto en el 0.5% del tiempo que ha transcurrido en nuestra era. ¿Y por qué venimos a decir todo esto? Porque los que tenemos unos añitos más que los más jóvenes que están por acá, recordamos cómo los grandes eventos e inventos del siglo XX, la máquina de escribir, voy a ponerla como ejemplo, que es muy cercana a la computadora para aquellos que escribíamos, dilató 100 años la misma máquina de escribir. 100 años después le pudieron poner electricidad y hubo la máquina eléctrica ya, que la gente estudiaba 2 años para aprender a manejarlas. Hoy, ¿cuánto estudiamos para manejar una laptop? Nada, casi. Es intuitiva. Y esa máquina de escribir, después de 100 años, y que se le puso energía eléctrica, de inmediato entró la computadora de escritorio, no la portátil, y la sacó, la mandó a los museos. Más de 100 años. Después venimos y podemos hablar del transistor, que fue desarrollado a mediados del siglo XX, en 1948, y que permitió la movilidad. Ya se podían andar radios portátiles. En el campo llegó la noticia, porque la gente en el campo no tenía energía en ese tiempo. Hubo algunas personas que dijeron que la tecnología del transistor era alienígena. Dejaba sorprendido a todo el mundo que hoy pudiese, que en ese tiempo un televisor o un radio lo pudiera llevar de un lado a otro. Habíamos dejado atrás la época de los tubos al vacío. ¿Y cuánto tiempo duró el transistor? Apenas 4 décadas antes de que entrara el circuito integrado. Y el transistor se ocupa, pero ya es tecnología pasada. La modernidad nos está hablando ahora de tecnología exponencial. Eso es lo que estamos comenzando a vivir.
¿Y qué quiere decir tecnología exponencial? No solamente es una palabra interesante. No sé si algunos de ustedes conocen la historia del ajedrez. Por lo menos se dice que es historia, que el que inventó el ajedrez, un rey quiso premiarlo y le dijo, ¿qué querés de premio? Hombre le dice, quiero que me des por cada cuadrícula del tablero, me pones un granito de trigo, al siguiente me pones 2, al siguiente pones 4, al siguiente pones 8, al siguiente 16 y así. Una progresión geométrica. ¿Y cuál fue el resultado de ese regalo que le pidió al rey? ¿Alguien lo sospecha? ¿Qué cantidad de trigo se tiene ahí en un cuadrito supuesto en un tablero de ajedrez? Muy difícil calcularlo, ¿no? Por aquí ando el dato. 18 trillones de granos, es decir, 18 millones de millones de millones de granos. El mundo entero actualmente requeriría 22.000 años para producir esa cantidad de trigo que se podría poner en un tablero de ajedrez. El mundo solamente produce cerca de 700 millones de toneladas métricas anuales. Si logramos con esa graficación de lo que es lo exponencial, podemos hoy darnos una idea de lo que se nos viene en el mundo tecnológico. Esa computadora cuántica que podrá resolver en 2 segundos lo que la computadora más moderna de hoy, del 2015, dilataría 1000 años. De la computadora basada en el ADN humano, que tiene mucha más capacidad de captar información y mucha más velocidad. Y creo que ahí me salté un poco. En el video que tenía aquí, ese es el muro de Berlín, que me quise traerlo para que nos acordáramos de esos tiempos. Hoy hay otros muros, pero ese fue el más simpático. Eso ya me lo pasé, pero lo quiero mencionar por algo muy importante. Estoy ahí en el centro, en Intel, en el Valle del Silicio. Me está vistiendo el que diseñó, el ingeniero estructural del diseño de ese edificio cuasi perfecto, donde hay sitios donde no hay ni una partícula extraña más que el oxígeno para fabricar los silicios. ¿Y por qué lo pongo a este señor que me está vistiendo? Porque este amigo se llama Julio Miranda Mairena. Es nicaragüense y es el que diseña las estructuras de edificios cuasi perfectos en Intel de diferentes países, inclusive en el Canal de Panamá estuvo recientemente trabajando en el diseño de la ampliación. En Nicaragua tenemos gran potencial de personas que andan por ahí trabajando en otros lados. Creo que tenemos la capacidad en algún momento de hacerlo, que participen también con nosotros. Y aquí tenemos la lámina a la que quería llegar. ¿Saben inglés la mayoría, especialmente estudiantes? Supongo que sí. Ya el que no sabe inglés, o 2 o 3 idiomas, se está quedando atrás. Es parte de la innovación. Ya para el año 2020, ahí es donde estamos hablando ya de la computación cuántica o la computación con el ADN. Ahí vamos a romper el umbral del cerebro tamaño, hablando de computadoras, del tamaño de un ratón pasaremos al cerebro humano con la computadora. Y por eso es que se habla hasta de riesgos. Stephen Hawking dice que uno de los riesgos de desaparecer la humanidad es la inteligencia artificial. Todo esto se nos está viniendo encima. La computación se va a transformar y se tiene que transformar todo en nuestro mundo. Quiero ahora hablar un poco del emprendimiento. La tendencia del emprendimiento en este panorama tecnológico innovador está orientándose a la colaboración, a la asociatividad. Existen movimientos como los llamados makers o hacedores que podemos encontrar en muchos sitios en YouTube donde se comparte el conocimiento. Ya es casi imposible que alguien pueda decir yo puedo hacer esto por mí mismo o una empresa sola. Existe la colaboración y debemos de ir pensando en Nicaragua también cómo trabajar de manera asociativa. En Sudamérica hay múltiples ejemplos
ejemplos bien interesantes sobre el emprendimiento asociativo en la ganadería, en la pequeña industria, en la artesanía. Y en Nicaragua también tenemos que pensar. Y quiero, antes de continuar, decirles que esta brecha tecnológica que estamos viendo no nos debe de asustar en Nicaragua. Más bien debemos de buscar cómo insertarnos en ella, pero dentro de un esquema que permita el beneficio de la sociedad y el acercamiento de la población. Que no exista tanta brecha tecnológica, ni de riqueza, ni de bienestar. Para eso debemos de usar la innovación. Y yo creo que en ese sentido el CONICYT tiene un gran papel que jugar, porque está encargado el CONICYT de promover la ciencia y la tecnología para que la innovación se convierta en un factor de desarrollo social, económico y cultural. Así reza la misión de CONICYT. Es decir, es holístico, no solamente es innovación por innovación para efectos empresariales. Por el contrario, está pensando en el ser humano. Pero yo diría también que el CONICYT debe constituirse como el centro de referencia y de registro de la actividad científica tecnológica que desarrolla el país. Si podemos nosotros ir a un sitio web y conocer qué está pasando en Nicaragua en términos de tecnología, ese debería de ser el CONICYT. Nicaragua ha dejado el emprendimiento por necesidad para ir pasando al emprendimiento por oportunidad. Está viviendo sus mejores momentos en el término de emprendimientos. Por primera vez un gobierno incorpora el emprendimiento, el emprendedurismo en sus políticas. Y eso también estimula a la sociedad, al estudiantado, a continuar desarrollándonos por esa senda. Cuando inicié la página de emprendedores hace ya 12, 13 años, hasta me criticaron cuando utilicé la palabra emprendedurismo, porque no existía en la Real Academia. Y todavía no existe. Pero el emprendedurismo y el emprendimiento existen en la economía y existen en el corazón de los jóvenes. Y principalmente los jóvenes que cada día me dejan más pasmado al ver todo lo que están realizando. Lo que hace falta también es buscar cómo asociarlos, cómo darlos a que se encuentren para que se puedan seguir desarrollando nuevas ofertas. Y por supuesto, todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales que están apoyando el emprendimiento. Hay aproximadamente 75 organismos. Cuando yo inicié la página existían menos de 15. Y eso también nos genera un gran caudal de estímulo para el desarrollo del emprendimiento. Pero debemos de buscar cómo hacer ese emprendimiento en todos los niveles. Yo siempre que voy al supermercado me pregunto cómo está el emprendimiento ahorita en Nicaragua. Y tengo ciertos termómetros, como por ejemplo encontrarme en un supermercado una botella de agua de coco que traemos de Filipinas. Y cuando salgo a la calle encuentro un montón de carretones de caballo con la gente pelando los cocos y digo yo, ¿dónde están nuestros ingenieros industriales, nuestros biotecnólogos, los emprendedores en general que todavía no transforman ese coco que está en un carretón antihigiénico y lo embotellamos y lo exportamos también nosotros hacia Filipinas y no solo de Filipinas para acá? Son retos que tenemos. Y para ir concluyendo, quiero decirles que hay que superar varias barreras para que el emprendimiento y la innovación en Nicaragua siga ese camino tan bueno que ya lleva. Pero todavía hay que superar algunos. El primero es lo que yo le llamo el síndrome del chocobanano. En un barrio alguien pone una venta de chocobanano, tiene éxito y en 15 días hay 4 ventas más de chocobanano. Solo que es más barato. Nadie se le ocurre una choconaranja, un chocomango, un chocopapaya. No, el mismo chocobanano. Es decir, aprendamos a copiar, pero aprendamos a copiar innovadoramente. Pongámosle algo adicional. Si no vamos a inventar el agua tibia, por supuesto que no. Pero tenemos que quitar ese síndrome. Lo otro es el temor al fracaso. Todavía tenemos fuertemente arraigado eso. Si nos va mal en algo pensamos que ya fracasamos. Y los emprendedores nunca fracasamos. Fracasa solo aquel que no vuelve a intentarlo. Y aquí hay ejemplos de empresas que comenzaron con mal pie, cerraron y tuvieron que volver a abrir y hoy son de las más representativas del desarrollo nicaragüense. No voy a dar nombres porque sería extenderme mucho más. Otra
otra barrera que tenemos que superar es dejar de conformarnos con el más o menos. No solo en el saludo, que siempre contestamos el más o menos en el acabado de nuestra artesanía, el más o menos en la calidad académica de nuestros estudios, el más o menos en la calidad de vida que nos proponemos y aceptamos en las calles con todo el basural que tenemos, el más o menos en todo. Tenemos que buscar la excelencia y no simplemente ir pasando de arrastrada los exámenes que la vida moderna nos propone. Y hablando de pasar exámenes, sí me quiero centrar, aprovechando que está Telémaco y el compañero del MINED, Salvador, que hay que educar a nuestra juventud y a nuestra niñez apartando metodologías de siglos pasados. Los estudiantes van a las universidades a sacar notas, a no molestar al profesor porque si no los va a aplazar. No van a aprender, ni mucho menos a aprender a emprender. Claro, hay sus excepciones. Hay profesores que no lo hacen así, pero en general esa es la tendencia. Me dio vergüenza ajena ver un día en la televisión una universidad que está sacando una feria sobre turismo y una niña dice que el gran logro de esa feria es que aprendió a hacer pierna de pollo empanizada. Por favor, esa es poca seriedad. Para eso tenemos el instituto aquí de cocina del Tecnológico Nacional que enseña a hacer maravillas. ¿Cómo puede una universidad estar diciendo eso? Y no es que estemos menospreciando hacer una pierna de pollo empanizada que tal vez a mí no me queda bien, pero eso no es el papel de la universidad. No somos ni el 5% de la población los que tenemos título. Entiendo que somos el 4.5. ¿Qué autoridades podrán decírmelo? Y si nosotros, el 4.5, nos dedicamos a cocinar pierna de pollo, por favor, ¿a dónde vamos a llegar? Quiero decirles, y a propósito del MINED, que tengo la experiencia por varios años de ser jurado del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. Y ahí los chavalos de secundaria, de cuarto y quinto año, de zonas bastante lejanas, presentan unos planes de negocio y unos proyectos con un nivel de innovación superior a muchas universidades. Lastimosamente son muy chavalos y después tienen que seguir sus estudios. Pero si esos hipotes tuvieran un poco más de edad, nos estarían dando clases. Creo que el reto del MINED es darle seguimiento, o de las universidades, a todos esos chavalos que presentan proyectos en este concurso de Cuerpo de Paz para que los llevemos a otros derroteros. Quiero ya concluir diciéndoles dos mensajes fundamentales. Uno, necesitamos promover el emprendimiento asociativo. Hay que estimular plataformas digitales especializadas para que sectores y subsectores de la economía se encuentren. Nos asociemos, más que competir, tenemos que complementarnos. No puede ser que los pequeños, los microempresarios estén compitiendo entre sí. Mejor asociémonos y compitamos con otros países. Pero nosotros en Nicaragua somos muy pequeños, necesitamos asociarnos más. Hay que estimular la creación de la empresa cooperativa. En términos fiscales, la empresa cooperativa tiene un montón de ventajas que nosotros no conocemos. Y lo menciono porque hay mucho emprendedor que dice que no arranca porque hace falta plata para arrancar. Y con la empresa cooperativa no requerís de gran capital. Y las exoneraciones de impuestos son el doble de las que tiene una MIPYME en la vía de la sociedad anónima o en la compañía limitada. Creo que eso también nos va a ayudar al emprendimiento asociativo. Figúrense ustedes que según datos del FOGADES, hay casi 1 millón de nicaragüenses que tienen ahorros cercanos a $1.000 en los bancos nacionales. ¿Qué significa eso? Que tenemos $1.000 millones que están ganando intereses irrisorios, y hay un montón de emprendedores que andan viendo quién les puede dar un préstamo a tasas mucho mayores para iniciar un negocio, y generalmente no se los dan porque aquí no hay capital de riesgo. Creo que esa es una labor que tendrá que ver el sector privado con el gobierno, en qué momento se pueden buscar fórmulas para que haya capital de riesgo y los emprendedores puedan desarrollarse. Ya está la orden. Ya está la orden, excelente, muy buena noticia. Y lo otro que necesitamos hacer es convertir a los emprendedores, a los más innovadores, yo creo que ahí el CONICYT necesita hacer más esfuerzo, convertirlos en héroes nacionales, que se vuelvan el Chocolatito, que se vuelvan el Culver, el jugador de Grandes Ligas, Charlos Culver, etcétera, que los proyectemos muchísimo más.
Hace falta mayor divulgación. Quiero comentar que hoy en la mañana, antes de venirme, mientras desayunaba, una radio, que es Radio CEPAD, estaba transmitiendo algo sobre este evento de CONICIT y me llamó la atención que lo hiciera porque casi no se meten las radios a eso, porque no es noticia de farándula ni nota roja. Pero bueno, esta es una radio evangélica. Y ahí llamó un pequeño productor de Malacatoya diciendo que se necesitaba que este montón de gente que iba a estar aquí, incluyendo el vicepresidente, vaya al campo. Obviamente no es que no vayamos al campo, porque Telemaco, el vicepresidente están ahí, pero bueno, él en su expresión eso dijo, porque dice aquí para sembrar una manzana de pasto se gastan como $200, eso lo puede hacer el grande que tiene extensiones de ganado y mete una vaca por manzana, pero uno pequeño necesita optimizar. ¿Por qué no hacemos semilla mejorada de pasto en Nicaragua? Dice. Puede ser que ya se esté haciendo y yo no lo conozca, pero vamos, el pequeño productor está demandando también innovación tecnológica en el campo. Hay que saber cómo divulgamos lo que estamos haciendo para que estos pequeños productores también lo conozcan. Y ahora sí me despido con una frase de un joven emprendedor mexicano llamado Jordi Muñoz, dueño desde que tiene 23 años de una de las principales empresas de drones comerciales en los Estados Unidos que se llama 3D Robotic. Jordi Muñoz tiene una frase que se la quiero dejar especialmente a los estudiantes. Más vale un talento sin título que un título sin talento. Muchísimas gracias.